Vos decías un problema sin solución. Ese problema es común, la falta de vivienda propia. Pero obviamente a problemas distintos... Y ojo que es un problema mundial también. Y es un problema mundial. A problemas distintos también soluciones distintas, ya que la clase media y media baja accede al alquiler, pero los más necesitados ni siquiera pueden pagar ese alquiler mensual. Vamos por partes. La toma del Parque Indoamericano en diciembre del año pasado, la ocupación de viviendas en Parque Avellaneda, que todavía sigue, o el reciente desalojo en las ex bodegas Giol, volvieron a alertar sobre la situación de los sectores de menos recursos. ¿De cuánta gente hablamos en Buenos Aires, capital, cuando hablamos de gente con problemas de vivienda? Venimos insistiendo con este dato. 500.000 de personas tienen en la ciudad de Buenos Aires problemas de vivienda y según datos del censo 2010 del año pasado, 163.000 viven en villas o asentamientos precarios. Mauricio Macri prometió que se construirían 11.000 viviendas en la primera etapa del llamado Plan Federal de Construcción de Viviendas. Sí, solo se construyeron poco más de 2.000, con lo cual hay una subejecución presupuestaria de dinero equivalente a 9.000 viviendas. El otro dato es que durante... del dinero que tenía adjudicado, Macri no gastó por el equivalente a 9.000 casas. Exacto, y solo construyó 2.000, porque no es que había prometido 1 millón de viviendas y le faltaron un par. El mayor prometió 11.000 y le faltaron 9. Y le faltaron 9. El otro dato es que durante 2010 destinó solo el 2% de su presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires al área de vivienda. Esto significa 409 millones de pesos, de los cuales apenas ejecutó el 56,7%. Luis Pablo Giniger. Hablábamos en el bloque anterior del trabajo de las organizaciones sociales en la construcción de viviendas. Ya escuchamos a Eve de Bonafini de las Madres de Plaza de Mayo. En la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, está además el barrio del Movimiento Territorial Liberación, con más de 300 viviendas en Parque Patricios. ¿Se llama así? Sí, se llama el Mega, digamos, se lo conoce como el Mega porque era un mega emprendimiento. O la experiencia del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, el MOI, una organización que impulsa la autogestión con cooperativas de trabajo y vivienda. Escuchemos a Carla Rodríguez, que es una de las integrantes del MOI. A ver. Un eje fundamental del trabajo del MOI es el desarrollo de la autogestión. Significa apoyarse en esa experiencia histórica que no es solo de la ciudad, que es continental de nuestro pueblo, que es el hecho de que la gran parte de las ciudades latinoamericanas, una buena parte de esta ciudad ha sido autoproducida. Eso, potenciado por la capacidad organizativa y apoyado a través de herramientas políticas que pongan los recursos en manos de las organizaciones, como lo es en parte la Ley 341, produce el poder hacer un hábitat, no solo una vivienda, por fuera de la lógica de la ganancia. Entonces se hacen más y mejores metros de más calidad y sobre todo se va construyendo día a día una nueva cultura, ¿no? La herramienta del MOI central es la cooperativa de vivienda de propiedad colectiva y ayuda mutua, ¿no? Lo que no niega también, nosotros trabajamos con encadenados. Nuestras cooperativas de vivienda trabajan con cooperativas de trabajo en un modelo productivo que llamamos unidad social de producción autogestionaria, y de ese modo estamos construyendo más barato que el federal en áreas centrales, ¿no? $600 el metro cuadrado, con un crédito blando, el crédito de la Ley 341, que es un crédito tasa cero. Entonces permite que los sectores de bajos ingresos, los sectores laburantes, puedan tener una vivienda digna en el centro de la ciudad. Todos los compañeros que acceden a la Ley 341 a formar estas cooperativas son trabajadores, pero muchos son trabajadores formales de bajos ingresos. O sea, no todos están sin trabajo. Algunos son trabajadores de la construcción y entonces pueden formar parte de nuestras cooperativas de trabajo. Pero nuestras cooperativas de trabajo básicamente se conciben en este modelo productivo no como una opción de atención de la emergencia. Sí, para nosotros la autogestión es algo distinto de la emergencia. En el modelo del MOI, entonces la cooperativa de trabajo provee la mano de obra calificada. Los socios de la cooperativa de vivienda aportan ayuda mutua y fundamentalmente también se hacen cargo de la devolución del crédito, ¿no? Y administran el crédito que les da el Instituto de Vivienda de la ciudad. Nosotros hoy lo que pensamos, por ejemplo, es que el plan federal debe flexibilizarse y hay que animarse a darle más lugar a la autogestión, más lugar presupuestario, no solo cooperativas pequeñas,
no solo asociado a la emergencia o al paliativo de la pobreza, sino como una franca vía de ensanche de las capacidades productivas del pueblo, como por ejemplo ocurre ahora en sectores del ALBA, ¿no? Se está experimentando en Venezuela y en otros países. Carla Rodríguez, recordamos, integra el MOI, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, una de las organizaciones que impulsa la autogestión con cooperativas de trabajo y vivienda. Hay mucho mensaje que resalta el trabajo de la UTD, de la Unión de Trabajadores Desocupados en General Mosconi, en Salta, en la construcción de viviendas populares. Bueno, de hecho, no recuerdo si era creo que es Maximiliano Costecchi, uno de los dos asesinados en el Puente Pueyrredón, trabajaba en una bloquera para modificar, no era para construir viviendas, sino para mejorar la calidad de vida de los barrios. La experiencia de los barrios obreros no es un invento en la capital, ¿no? Hay muchos y representan la historia de los movimientos migratorios internos, de los ascensos sociales y las distintas crisis habitacionales. Muchos de esos barrios se forjaron a través de cooperativas. El hogar obrero, ¿no? El viejo hogar obrero, que surgió en 1905. Luego se creó la Comisión Nacional de Casas Baratas, que en 1943 se integró a la nueva Secretaría de Trabajo y Previsión a cargo de Perón, que todavía no era Perón. En 1947, el primer plan quinquenal del gobierno de Perón, ya sí era Perón, impulsó y descentralizó la construcción de viviendas. Algunos de los barrios más conocidos son el barrio ferroviario Sola, en Barracas, el barrio Copelo, los múltiples edificios del hogar obrero, el barrio Buteler, en Parque Chacabuco, el barrio Caferata, el barrio Mianovich, en Parque Avellaneda, y los Perales, en Mataderos. Abel Fatala es el subsecretario de Obras Públicas de la Nación y habla en este minuto que sigue, o en estos minutos que siguen, del rol de las organizaciones populares en la solución de la vivienda. Que hay construcciones de vivienda que se han inaugurado, que se han puesto al servicio, digamos, de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, hoy en la ciudad, tiene que ver con eso, tiene que ver con la experiencia del MTL, una cooperativa, tiene que ver con el MOI, otra cooperativa, y tiene que ver con la Fundación de Madre de Plaza de Mayo, que es la experiencia más importante en materia de construcción de viviendas por parte de organizaciones sociales acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos, lo primero que uno tiene que tener es claro que para poder resolver el problema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, uno tiene que trabajar con organizaciones sociales que estén dispuestas a llevar adelante estas alternativas. Pero también el gobierno tiene que tener una participación muy activa, porque aunque te parezca mentira, el gran problema que tenemos hoy de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires lo tenemos con los sectores medios bajos. O sea, no lo tenemos con los sectores que están viviendo en los asentamientos. El problema del asentamiento lo resolvés con 15.000 viviendas aproximadamente. Ahora, el problema que vos tenés en el tejido urbano, con aquellos que están viviendo hacinados, llámese en viviendas que han pertenecido al abuelo, que tenés 3 generaciones que están viviendo en esa casa, se resuelve con construcción. Y ahí el índice de construcción que tendríamos que tener es tan importante que tendríamos que alcanzar las 100.000 viviendas nuevas en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que se cubren dos cosas con las organizaciones sociales. Por un lado, el déficit de vivienda, pero por otro lado, algo muy importante, que es el tema del trabajo. Se le empieza a dar a quienes hasta ayer no tenían vivienda y no tenían trabajo, no solamente la vivienda, sino también trabajo. Y eso genera una alternativa realmente muy importante desde el punto de vista de la capacitación, desde el punto de vista de aprender un oficio, desde el punto de vista de empezar a conocer lo que se necesita como para defenderse, digamos, en la vida. Y se va recreando la cultura del trabajo, que justamente, bueno, es lo que se perdió durante la década del 90, ¿no? Y cuando hablamos de inclusión social, no podemos hablar de una vivienda para los pobres o una vivienda popular y una vivienda, digamos, para el resto de la sociedad. Entonces, la idea es que justamente estas viviendas tengan el mismo nivel de confort que pueden tener las viviendas que están utilizando el resto de la sociedad. No para que, no justamente para discriminar, sino todo lo contrario. Es necesario que se incluyan todos este tipo de elementos como para que no haya ningún tipo de discriminación entre los sectores populares y los sectores de clase media. Entonces, para cubrir un déficit tan importante como el que falta en Argentina, creo que tenemos que apelar a las cooperativas, a las pequeñas y medianas empresas y a toda aquella empresa que pueda de alguna manera abaratar costos y también tener en cuenta, digamos, la necesidad de los tiempos. Y ahora dejamos los sectores populares en términos de viviendas para la clase baja. Vamos a la clase media y la existencia o no de políticas. Vamos a ser obvios, ¿no? ¿Hay políticas para que las clases medias accedan a la vivienda propia? No. No, bueno,
digamos igual que seguimos hablando de sectores populares, ¿no? Porque estamos hablando de una clase media. Cuando habla de sectores populares, lo polisémico es que se entienda clase baja. Claro, porque estamos hablando de una clase media con muchas dificultades para acceder a una vivienda propia. Cada vez más. La presidenta Cristina Fernández hizo anuncios sobre la implementación de créditos para vivienda familiar y única, pero aún no están bien desarrollados y es muy difícil hoy por hoy acceder a los que ofrecen los bancos. Según un informe reciente, este es un informe que tomamos porque seguramente habrá oyentes que relativicen las cifras, pedimos, es un promedio, ¿no? Este informe dice que es mucho menos costoso hoy alquilar un departamento por varios años que comprar uno. ¿Por qué? Porque alquilarlo cuesta 3 veces menos que pagar la cuota de un crédito hipotecario. Veamos un ejemplo, un departamento nuevo de 60 metros cuadrados, 2 ambientes, ponele. 2 ambientes. Okay, sí, 2 ambientes. Cómodo. Toda luz. En uno de los barrios no top, digamos, ronda alrededor de los 275.000 pesos o $69.000. Por un lado, los créditos para acceder a este tipo de departamentos solo llegan al 70% del valor de la vivienda, es decir, vos tenés que contar con el 30% previamente. Y con un crédito a 20 años, a la tasa promedio de mercado que se consigue hoy, que más o menos, ¿en cuánto anda? Sumado a los costos financieros, arriba del 25%. Arriba del 25%, la cuota inicial en este caso sería de 3.600 pesos, mientras por un departamento alquilado, hablamos del de 60 metros cuadrados, se paga entre 1.200 y 1.300 pesos aproximadamente. La cuenta, por eso, no da. Algunos analistas sostienen entonces que el problema no es el precio del metro cuadrado, sino el salario, e insisten con la posibilidad de alquilar. Que sigue es el ingeniero Moisés Resnick Brenner, del Centro Argentino de Ingenieros. No tiene por qué ser propietario, o sea, en general, en nuestro país incluso, antes de la ley de alquileres del año 40, de la época del 40 y pico, el parque de vivienda, había 7 millones de viviendas que eran, digamos, una forma de ahorro de la gente que tenía un ahorro para hacer, compraba una vivienda y la alquilaba, entonces eso le daba una renta, que sé yo, del 1% mensual, supóngase, 12% anual. Y la gente desarrollaba eso, en general en el mundo, es muy poca gente la que es propietaria de su vivienda, generalmente es una renta. Y fíjese que hoy rentar una vivienda cuesta la tercera parte de lo que cuesta comprarla. Más allá de lo que dice Brenner del Centro Argentino de Ingenieros, cuyo mensaje directamente es, bueno, si no es propietario no puede ser propietario, jódase. Que tiene que ver también con la especulación, ¿verdad? Que tiene que ver con la especulación, que tiene que ver con lo que sucede en todo el mundo. Cualquiera que viaja más o menos conoce que el drama de la vivienda es parecido en todas partes en términos de propiedad de la vivienda. Quiero recordar que es la primera instancia en la historia humana en que hay más gente yendo del campo a la ciudad que viceversa. Esto es un cambio de paradigma de hábitat que dudosamente tenga retorno. Cuando vos hablás con casi con cualquier funcionario, primera, segunda, tercera línea, lo que te dice es, bueno, este es un costo de este modelo en términos de la recuperación que ha sufrido la Argentina. Porque la inversión en ladrillo por parte de los sectores, obviamente con el poder adquisitivo, no en términos salariales, sino que estamos hablando de capitalistas en condiciones de invertir en esto. Soja, por ejemplo. Sí, obvio, pero lo central es que eso es no fuga de guita e inversión en ladrillo, en construcción y en especulación. Es casi elemental que este es uno de los costos del modelo. Del mismo modo en que también lo es la inflación, en un punto, en la medida en que vos apostás al mercado interno. Esto hay que decirlo, no te lo van a decir en público, te lo dicen siempre off the record. Debería poder asumirse, porque, no es normal que sigamos hablando, no ya de dificultades para acceder a la vivienda propia a través del crédito, sino de dificultades crecientes. Cierra Coqui. En el año 2000 se promulgó en la Ciudad de Buenos Aires la Ley 341, que abrió un camino para los sectores de ingresos medios que aspiraban a cumplir con el sueño de la vivienda propia. La ley establece que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad otorgue créditos a hogares de escasos recursos para que se conformen en cooperativas o mutuales y construyan sus viviendas, un poco bajo el espíritu de lo que hacía el viejo hogar obrero. Son préstamos a tasa baja y a 30 años. Solo 5
5 de las 400 cooperativas inscritas inicialmente pudieron terminar la obra. Los ejemplos son el MTL, el Movimiento Territorial de Liberación, y el MOI, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, que señalamos están entre ellos y que hablábamos de ellos en los bloques anteriores.